Muy buenas noches, querida teleaudiencia. Nos encontramos nuevamente en un capítulo del Noticiero de Salud Mental. En el día de hoy, como ya ustedes saben, nos encontramos con una invitada muy especial que inicialmente va a comenzar su intervención. Doctora Olga Lucía Velázquez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Gloria, a Andrés, a César, a Edward y a todas las personas que nos están viendo en este momento y escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, señora. Colega Andrés, ¿quieres hacer una intervención inicialmente? Sí, claro. Buenas noches. Cordial saludo para todos, muy especialmente para la señora representante Olga Lucía Velázquez, que nos vimos esta mañana. Primera vez que vea, estamos activos, ¿no? En la mañana y en la noche. Así es, grabamos hoy un programa muy lindo sobre autoestima. Estuvimos ahí en el ejercicio, entonces hoy vamos a hablar acá. Vamos a hacer otro ejercicio acá con nuestra representante de la Cámara, con nuestros colegas Gloria Nivia, con Edward, para que hablemos hoy de todo este tema de la salud mental y de que nos ponga al tanto, doctora Olga Lucía, de lo que usted está liderando, de lo que va el proceso de la ley de salud mental, de la comisión de salud mental, para que nos dé una idea a nosotros los del movimiento y a todos los colegas a los que les llegamos con este espacio del Noticiero de Salud Mental, de qué es lo que su merced está liderando y nos dé luces al respecto de este tema de la salud mental en Colombia desde el punto de vista legislativo. Entonces, doctora, ¿puedes iniciar? Muchísimas gracias, Andrés, y bueno, un saludo súper especial a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Yo llevo muchos años trabajando el tema de salud mental y en esta vez que llego al Congreso de la República, lo primero que hago es crear una comisión accidental en salud mental, y esta comisión accidental, lo que establecimos al principio fue hacerle seguimiento a la ley 1616, que es la ley de salud mental, y luego nos encontramos con muchas personas que queríamos seguir trabajando de la mano y decidimos crear una red de apoyo, una red mixta de apoyo a la salud mental, y ahí es donde nos conocemos con Andrés. Participa en organizaciones de la sociedad civil, las empresas del Estado, y también de empresas de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud. Tenemos la Policía Nacional, el IMPEC, tenemos múltiples instituciones que nos acompañan en esta red mixta. También nos acompañan organizaciones no gubernamentales, movimientos como el Movimiento Psicopolítico para la Salud Mental para Todos. Y nos hemos unido, y en esta red mixta hemos venido construyendo. Lo primero que hicimos fue las propuestas para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Luego organizamos la presentación de las propuestas para la reforma a la ley del sistema de salud, y finalmente construimos un nuevo proyecto para la atención integral en salud mental. Ese ha sido como nuestro recorrido. Para hacer promoción y prevención diseñamos un programa de televisión en el Canal Congreso que se llama Activamente, y decimos que nuestra salud mental está en nuestras manos, y eso es lo que nos motiva de hacer este trabajo en salud mental, poderle decir a cada persona que su fuente está ahí, dentro de cada una, dentro de cada uno. Ahí está su fuente, en su corazón, en su mente, que debemos de hacer conciencia de la importancia de nuestra salud mental, porque de ella depende poder relacionarnos con los demás, de ella depende poder
solucionar los conflictos a través del diálogo. De ella depende saber gestionar nuestras emociones, pero también superar los obstáculos para poder progresar y cumplir con nuestros propósitos y proyectos de vida. Entonces, bueno, esas son las actividades en materia del Plan Nacional de Desarrollo. Andrés estuvo con nosotros en esa construcción de las propuestas. Logramos cosas importantes, que no había nada de salud mental en el Plan de Desarrollo cuando lo radicó el gobierno, y nosotros logramos incluir un artículo para actualizar la política pública, crear la red mixta de salud mental. También logramos incluir un tamizaje general para todas las personas privadas de la libertad, porque si hacemos un tamizaje, no solamente para los adultos, sino también para los adolescentes que están privados de la libertad, podemos hacer una resocialización más acertada, más efectiva. Entonces, bueno, también logramos incluir el capítulo de salud mental dentro del programa de Jóvenes para la Paz. Y en la reforma a la salud incluimos un psicólogo o psicóloga dentro del equipo básico de atención primaria en salud, que trae la propuesta de la reforma al sistema de salud. Entonces, bueno, todo esto son logros conjuntos, ¿no? Yo lidero el grupo, creo y estoy convencida de lo que estamos haciendo, y bueno, y nos falta mucho por hacer, pero en un año de trabajo permanente, constante, tenemos pues logros que mostrar. Radicamos la ley, la construimos a varias manos de manera súper participativa. Hicimos un análisis detallado de las dificultades que se tienen para acceder al servicio oportuno en materia de salud mental, y llegamos a la conclusión que una ley de salud mental para todos es una atención integral, integrada, pero además independiente del estrato socioeconómico que tenga la persona que necesite la atención, debe garantizársele. Entonces, bueno, creo que es un camino recorrido, nos falta mucho por hacer, pero estamos haciendo conciencia en cada una de las personas, y sobre todo cambiando una falsa creencia que tenemos que erradicar, y es que la salud mental es para los locos, o ir al psicólogo o al psiquiatra es para los locos, y en realidad hacer entender y hacer conciencia que salud mental es el mayor estado de bienestar físico, emocional, es saber gestionar las emociones, es saber relacionarme con los demás, es construir mi propósito para poder progresar personal, familiar y comunitariamente. Pues eso sí, eso es la salud mental. Entonces, bueno, es todo un recorrido que hemos hecho con la ayuda de muchos y de muchas. Hoy, por ejemplo, también grabamos dentro del programa a la Red Global de Salud Mental, y fue fantástico escuchar a estas mujeres que han venido construyendo día a día con gran esfuerzo, porque además es un tema de voluntariado, de hacer un recorrido por diferentes partes del país, hacer encuentros, diciéndole a la gente que no tenga miedo de hablar de salud mental, que hablemos de salud mental, que saquemos a flote de esas dificultades que tenemos, que hay que reconocernos, aceptarnos, perdonar, y que el perdón nos sirve más a quienes perdonamos, porque es liberarnos. Y bueno, son tantas cosas las que se han venido haciendo alrededor de la Red Global de Salud Mental, que también nos motivó a invitarlos a ser parte de esa red mixta que tenemos en el Congreso de la República, y que bueno, la suma de muchos va a ser que prioricemos en la agenda pública la salud mental. Bueno, doctora Olga Lucía, primero agradecerle en nombre del gremio en general, que su merced esté abanderando esta causa, que esté liderando esta causa desde el componente legislativo allá en el Congreso. Entonces, primero que todo, una gratitud. Y me gustaría mucho, ya que su merced nos habló pues de todo este recorrido, de todo este proceso que se ha llevado a cabo, y que lleva, pues nos contabas que llevas varios años trabajando en este tema. Yo sí quisiera preguntarle, como para irnos un poco hacia lo humano, hacia detrás de la política, pues hay una mujer. ¿Qué significa para su merced
trabajar en esto de la salud mental, porque uno ve que los políticos en general no se ocupan de este asunto, y por qué alguien como usted verdaderamente se ocupa de esto y le dedica tiempo y teje redes. ¿Por qué en lo personal es importante para su merced este tema de la salud mental? Bueno, para mí es muy importante la salud mental porque, bueno, toda la vida he trabajado en el sector social. Yo duré 10 años en el sector de la salud. Cuando empecé en el área de la salud, me di cuenta que no solamente habían enormes necesidades de afecto, de encontrar formas de solucionar los problemas, y que había mucho conflicto, todo el tiempo en conflicto. Identifiqué que hay personas que generan conflicto porque tienen conflicto a su interior. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no produce? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no soluciona? Y me di cuenta que, 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 que a veces no entendemos que cada persona tiene una necesidad. Cuando llegué a la Secretaría de Integración Social, la Secretaría manejaba los centros de protección y en los centros de protección llegan los niños, niñas, adolescentes que han sido vulnerados sus derechos en sus casas, ¿no? Que han sido abusados, maltratados, agredidos. Eh, y me di cuenta también que cuando se genera violencia, también hay un tema de falta de control, de manejo de las emociones, e identifiqué que definitivamente tenemos, si no solucionamos el problema de salud mental, no vamos a poder tener una sociedad en paz, una sociedad que pueda solucionar los conflictos a través del diálogo, que tenemos además una cantidad de falsas creencias por nuestra historia misma de la guerra, más de 50 años en guerra y seguimos porque no creemos en la paz y entonces hablamos de paz y sale la contraparte a decir cuál paz, eso no es paz, así no se construye la paz, pero no construimos de manera conjunta. Y eso es porque no somos capaces de reconocer ni valorar tampoco al otro, ni de reconocerme ni aceptarme a mí misma. Entonces, bueno, conocer tantas historias y entender que es muy fácil cuando un niño o una niña se cae de un columpio, se cayó del árbol, se fracturó el brazo y entonces se le pone el yeso y ahí se ve que está enfermo, pero cuando hay una persona que tiene una necesidad de afecto, cuando está sufriendo de ansiedad, pues usted aparentemente está perfecta, pero si usted no ahonda en preguntar, en identificar sus comportamientos, pues es más complejo. Y alguien me decía en algún momento, es que no puedo conectarle los cables a mi hija en el cerebro, y eso es lo que quisiera hacer. Una mamá que tenía una niña en un centro de protección y la niña no quería volver a su casa. Y la mamá decía, no es que es un problema, el problema es la niña, que necesito conectarle los cables de la mejor manera, tiene los cables cruzados, pero la mamá nunca se puso a pensar que había hecho ella también para que el comportamiento de su hija fuera de esa manera. Y todo esto, es decir, toda mi vida en salud, en integración social, con el tema de habitante de calle. Yo hice un programa de habitante de calle en el distrito, diseñé un modelo de atención integral de habitante de calle en el distrito y entendí que las adicciones también son un tema muy fuerte de salud mental. Entonces, como que todo lo que tocaba el tema de habitante de calle, el tema de los centros de protección, el tema del manejo de los diferentes tipos de adicciones, los conflictos que se generaban al interior de las entidades, pues yo dije, bueno, aquí tenemos, si no trabajamos la salud mental, pues no vamos a llegar nunca a tener una mejor sociedad. Entonces, eso es lo que me motiva. Yo creo que
yo creo que nos cuesta mucho a veces hacer conciencia de la necesidad de la salud mental, porque a veces hablar de salud mental, hay personas que, eso es como en el colegio cuando creen que lo más importante es la matemática y la física, ¿no? Y que la religión es costura y de pronto español es costura. Entonces, en políticas públicas, hablar de la salud física, de los modelos de atención es importante, pero cuando ya me llego a la particularidad de la salud mental, como que, como a quién le importa, ¿no? Y entonces la dejamos a un lado porque eso es salud pública, entonces eso es como para todos, y entonces como es para todos, puede ser para nadie. Es un poco lo que ha pasado alrededor de la salud mental, que es lo que yo he vivido, ¿no? En el desarrollo profesional. Entonces, pues a mí lo que me motiva trabajar por la salud mental es que podamos tener una mejor sociedad. Yo sueño con una sociedad realmente en paz. Yo sueño con poder solucionar los conflictos a través del diálogo. Yo sueño en que nos podamos poner en los zapatos del otro, comprender al otro antes de juzgar al otro. Eh, Sueño con que podamos escuchar sin juzgar. Sueño con que podamos reconocerle a los demás lo valiosos que son y que nos podamos aceptar. Entonces, entonces me parece bueno, que son múltiples las razones por las cuales hay que trabajar en salud mental y yo sueño de verdad que podamos hacer conciencia que hablar de salud mental nos beneficia a todos y a todas. Muchas gracias por esa inspiración, muchas gracias por ese liderazgo. ¿Qué viene entonces? Ahorita nos dijiste algo al respecto de cómo va el proceso, pero ¿qué viene ahorita en el trámite de la ley, del proyecto de ley de salud mental que está haciendo su tránsito allá en el Congreso? ¿En qué etapa está? ¿Qué viene? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Cuándo podríamos decir tenemos nueva ley de salud mental? ¿Qué viene para ese proyecto de ley que su merced está liderando allá en el Congreso? Bien, el proyecto de ley ya le asignaron ponentes, ya está en construcción la ponencia, esperamos que la próxima semana radiquen la ponencia del proyecto de ley, que podamos debatirlo en primer debate en la Comisión Séptima y aspiramos que antes de finalizar este año, que finaliza legislativamente el 20 de diciembre, pues se lleve a la plenaria. Esa es la apuesta para este semestre y que el próximo año tenga su tránsito en la Comisión Séptima de Senado y en plenaria de Senado y que sea ley de la República el próximo año. Ese es el sueño que tenemos con el proyecto de ley. Contamos con el apoyo del Ministerio de Salud y eso es fundamental. Contamos con el apoyo del Ministerio de Hacienda, que es crucial para el trámite del proyecto. Y bueno, y yo creo que ya vamos a motivar, a enamorar a todas las personas en el Congreso de la República para que nos apoyen con este proyecto y para que podamos entender que, miren, hay personas que reciben la cita de psiquiatra cuando ya hay casos concretos, personas que se suicidaron y ya van a recibieron la cita del psiquiatra la tienen la próxima semana y resulta que la semana anterior ya se había suicidado la persona. O sea, estamos viviendo situaciones muy duras en materia de atención en salud mental. Entonces, yo sí creo que necesitamos actuar. Yo siento que yo quisiera hacer muchas más cosas, quisiera poder, las personas que me llaman, que no le han dado la cita, que hace, que quisiera tener una varita mágica para poder solucionar esas dificultades y por eso me esfuerzo y hago muchas cosas en materia de prevención, motivo a que la gente se preocupe, involucré ya al Ministerio de Hacienda, que es un ministerio muy frío de cifras y números, pero están interesados en que saquemos adelante nuestra ley de salud mental. Así que, bueno, tenemos que unirnos, tenemos que sumar esfuerzos, pero además tenemos que enamorar a todas las personas para que hablemos de salud mental, para que no nos dé pena hablar de salud mental, que si tenemos un familiar que tiene alguna dificultad, pues que le demos la ayuda, que lo escuchemos, que le brindemos orientación, pero no que lo escondamos, sino que salgamos todos adelante.
Yo quería preguntarle, aprovechar ya que estamos acá conversando, doctora Olga Lucía, en la última reunión que tuvimos allá en el Congreso, su merced hizo una referencia al tema de la salud mental en el trabajo y al tema de las ARLs. ¿Qué tiene que ver eso ahí con el tema de la salud mental? Que me llamó mucho la atención, que su merced llamó la atención sobre eso, o sea, sobre el tema de las ARLs y por qué hay que empezar a exigirle a las ARLs este tema de atención también en salud mental y que se le preste atención a este asunto. Háblenos un poquitico de eso. Gracias, Andrés, por esa pregunta. Resulta que en la ley 1616 quedaron unas responsabilidades a unas entidades. Cuando se hace el COMPES, se hizo un COMPES para darle cumplimiento a la ley 1616. En el COMPES describen todas las entidades y le dicen a las ARLs que son las entidades responsables de la salud mental de los trabajadores y que tienen que desarrollar actividades de promoción y prevención. Y que si identifican alguna dificultad en salud mental de trabajadores, tienen que también garantizar la atención y el tratamiento. Pues resulta que yo le he venido haciendo seguimiento a las ARLs y les he hecho la crítica que siempre entregan. ¿Ustedes han visto esas peloticas antiestrés? Eso es lo que hacen las ARLs, sí. Entregar esas peloticas antiestrés. El otro día me entregaron una pañoleta con un corazón pintado. El otro día entregaron las ARLs un folleto donde decía, cuide su salud mental. El otro día entregaron esferos que decía, la salud mental es importante, cuídela. Y yo digo, bueno, pero es que la prevención no es un montón de souvenirs, no es hacer mercadeo. O sea, tenemos que empezar a hacer de verdad programas de prevención de salud mental en el trabajo, pausas activas reales, que podamos comprender, tener talleres para comprendernos a nosotros mismos, para podernos aceptar a nosotros mismos, para poder el bullying, porque hay bullying también en el trabajo. ¿Y cómo afecta ese bullying mi autoestima? Es decir, nosotros tenemos que exigirle a las administradoras de riesgos laborales, porque muchas personas tienen problemas por acoso laboral, por bullying en el trabajo, por exceso también del trabajo y por presión, generan ansiedad. Bueno, una cantidad, muchas también generan depresión. Así que, pues las ARLs yo creo que con folleticos, con peloticas, con sombrillas, también no van a solucionar ni están haciendo prevención en materia de salud mental. Y por eso la invitación que les hice en la última reunión, que vamos a reunir a estas ARLs, les vamos a exigir programas reales en materia de promoción y prevención y de atención en salud mental a los trabajadores. O sea, podríamos llegar a una conclusión y es que a prácticamente 10 años de la ley 1616, las ARLs están en deuda con la salud mental de los trabajadores colombianos, ¿cierto? Tal vez porque no han entendido y de pronto nosotros mismos los psicólogos no hemos hecho una pedagogía sobre la importancia de la salud mental en el trabajo. Como le digo, la idea es que quiero aprovechar, sabemos que su merced lidera la red de apoyo en salud mental. ¿Qué visión tiene su merced para la red de apoyo en salud mental? ¿A dónde la está viendo? ¿Qué papel va a jugar esta red? Sobre todo en este tema de enamorar a la sociedad civil y de hacerlos conscientes de la importancia de la salud mental. ¿Cómo se está pensando su merced a futuro, corto y mediano plazo, el papel de la red de apoyo en salud mental? Bueno, yo tenía una idea inicial que era para que estuviera una red casi que de asesoría dentro del Congreso, pero también Andrés en alguna reunión nos dijo, no, hay que formalizar la red y yo creo que ya nos llegó el momento de formalizar la red, de tener personería jurídica, de hacer programas de prevención masivos. Bueno, tenemos un proyecto de ley que también está en tránsito en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima, donde se establece el mes de octubre como el mes de la salud mental en Colombia, para poder hacer muchas actividades de prevención en salud mental durante el mes de octubre y que empecemos a generarle en la mente
y en el corazón de cada persona esa necesidad de hacer conciencia y de cambiar la falsa creencia que tenemos alrededor de la salud mental. Entonces yo veo a esta red como una red que lidera, que posiciona la salud mental y lo que sueño es que a través de la red podamos poner de prioridad no solamente en la agenda pública y política del gobierno nacional, sino de cada uno de los gobiernos locales de nuestro país. Bueno, compañeros, no sé si quieran ustedes aprovechar aquí estos minuticos que nos quedan con la doctora Olga Lucía para hacerle alguna pregunta. Yo he abusado un poco de la confianza de ustedes para poder conversar con la doctora, pero aprovechemos y háganle preguntas a ella, que ella está muy dispuesta a darnos esas respuestas como lo está haciendo. Gloria Nivia, Edward. Yo tengo una pregunta. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, doctora Olga Lucía, muchas gracias por venir aquí, de verdad, a este espacio significativo de salud mental a través del movimiento psicopolítico Salud Mental para Todos. Bueno, has hablado de muchos temas, de muchos contextos, de muchas tramas, y hablaste un poco sobre la paz, pero me gustaría de pronto que si de pronto en esa ley, en ese proyecto de ley, se estaría hablando directamente con esa gran problemática que llevamos los colombianos, y que me atrevería a decir que la consecuencia es esa gran indiferencia de todos nosotros, que es el conflicto interno que tenemos. Más de 70 años de guerra interna, donde se ha convertido prácticamente, más allá de una catástrofe a nivel emocional, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, pues se ha convertido en un gran negocio porque, como dijiste hace un momento, muchas personas y muchos políticos, como un político, no me acuerdo el nombre, que él decía que hay que hacer trizas la paz. Entonces, me parece algo que más allá de ellos idearse una forma de hacer paz, es como mantener la guerra. Pues me atrevería a decir eso. Entonces, no sé si había algo de pronto específico donde todos los psicólogos, entre esos me apuntaría yo principalmente, poder hacer como un trabajo directo con el conflicto interno que nos agobia, que es lo que ha llevado a Colombia a un sinfín de dificultades, y que tal vez ha imposibilitado muchas cosas donde nosotros podemos participar, donde las comunidades, a través de su sabiduría, sus conocimientos locales y todos los territorios nacionales, inclusive los más olvidados por el Estado, puedan ser partícipes de una transformación significativa de nuestro entorno. Sí, en el plan de desarrollo quedó el programa Jóvenes para la Paz. Y nosotros dentro de la política de salud mental, mejor, dentro de la ley de salud mental que radicamos y que está en curso, uno de los propósitos que quedó dentro de la ley, que efectivamente tener una adecuada salud mental contribuye a la paz. Entonces, yo creo que son dos elementos. Uno, el del programa específico que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es Jóvenes para la Paz. ¿Y por qué Jóvenes para la Paz? Porque se evidenció que gran parte de las dificultades que hoy tienen los jóvenes es depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos y también el incremento en suicidios. Esos fueron los argumentos para incluir ese componente de salud mental en el programa Jóvenes para la Paz. Así que claramente ahí hay un trabajo muy importante para los psicólogos y psicólogas y vamos a mirar las alternativas para poder contribuir en este programa. En la ley de salud mental también estamos estableciendo que tenemos que cambiar comportamientos para poder acertar en esta construcción de paz que necesitamos en nuestro país. Es evidente que nosotros cargamos con unas
falsas creencias, cargamos con una cultura de la guerra, de la violencia, que pues que necesitamos empezar a transformar y a cambiar. Y eso requiere, es un cambio cultural, no se hace de la noche a la mañana. Y lo que necesitamos es efectivamente aportar cada día para lograr ese cambio cultural en razón a una salud mental propicia, adecuada, que nos conduzca a convivir en paz. Doctora Olga Doctora Lucía, Olga Lucía. yo tengo una pregunta para que es, yo creo, importante. Con todo lo que tú nos estás demostrando, la importancia para ti de la salud mental, quisiera que tú nos contaras un poco de quién es Olga Lucía Velázquez como persona. Gracias. Gloria, gracias. Yo soy mamá, esposa, profesional. Yo tengo 2 hijos, una hija de 23 años. Bueno, cumplió 24 ya, ahora el 18 de septiembre. Se graduó de literatura de la Universidad Javeriana. Tengo un hijo que se llama David Sebastián, está estudiando en Manchester, está estudiando física y soy ingeniera industrial. Toda la vida he trabajado en el sector público, entonces mi vida pública es desde 1998, es decir, toda mi vida ha sido vida pública. Eh, Entendiendo además las grandes, atravesando las grandes dificultades de ser mujer en el escenario público y de abrirle camino a las mujeres. Quizás hoy es fácil ver cómo las mujeres lideramos, estamos en cargos directivos, pero cuando yo empecé a abrir camino, yo fui de las pocas ingenieras industriales que llegó al sector salud a ocupar un cargo directivo y era complejo porque además no nos creían mucho a las mujeres, ¿no? Y ahí era como un sector y luego fui avanzando y era demostrar a las mujeres nos cuesta un poco más que a los hombres avanzar porque todo el día, todo el tiempo tenemos que estar demostrando que somos capaces. A los hombres como que por naturaleza son capaces, no sé, como que el sistema patriarcal les establece que son y los valoran ya, o sea, y les creen, ¿no? De entrada. A las mujeres nos toca demostrar que somos capaces, demostrar que podemos dar resultados, todo el tiempo estar mostrando que sabemos de lo que estamos haciendo y para que nos crean. Entonces me he desenvuelto en un escenario de hombres. Por eso hoy entiendo que tanto los hombres como las mujeres tenemos que aprender a construir en conjunto. Yo antes cuestionaba mucho y decía, no, es que no valoran los hombres, no, a los hombres también les han enseñado a que son los que tienen la primera posibilidad, a los hombres también les han enseñado que son los que mandan, los que ordenan. Entonces, si no cambiamos, y por eso creo que las falsas creencias son en muchos sentidos que tenemos que transformar y cambiar. Yo tengo que enseñar a que tenemos igualdad de oportunidades, que tenemos igualdad en los derechos, pero eso no es un discurso, eso tiene que demostrarse en hechos. Y yo pues me siento muy orgullosa de que en todo mi trasegar le he abierto camino a muchas mujeres y he demostrado que las mujeres no somos moneda de cambio de nadie, las mujeres tenemos la capacidad de conocer, de aprender, de trabajar, de dar resultados, de tener constancia, de demostrar que sí generamos transformaciones y lo podemos hacer. Y eso me llena a mí de emoción porque le he abierto camino a muchas mujeres. De hecho, en mi equipo de trabajo todas somos mujeres, Y valoro, y siempre que hay la posibilidad de ayudar a alguien, le ayudo, porque creo que nos corresponde, que tenemos una enorme responsabilidad de seguir abriendo camino. También tenemos mucho que aprender las mujeres educando a nuestros hijos,
diciéndoles que a veces tenemos un hombre y una mujer, en mi caso, y entonces hacemos valoraciones distintas y en la formación es cuando tenemos que decir que somos iguales, ¿no? Que tenemos igual de derechos, que tenemos la posibilidad, los dos, hombres y mujeres, de avanzar y de crecer. Entonces, bueno, esa soy yo creo además en el afecto, creo que el afecto transforma, creo que el afecto es necesario, que abrazar es fundamental, que decirle a las personas que están a nuestro alrededor que las amamos, que son importantes, eso nutre y fortalece las relaciones. Yo cuando estuve en el sector salud, en el hospital de Fontibón, inventé una vacuna contra el desamor y el maltrato, así se llamaba la vacuna, y tenía un carnet y yo escribía ahí, yo, Olga Lucía Velázquez, me comprometo a fortalecer mis lazos de afecto y amistad con mi familia, con mis seres queridos, con la comunidad. Y cogí en esa época una botella de esas 2 litros, la llené de confites, hice un émbolo y entonces vacunaba echándole confites a las personas y colocándole. ¿Por qué? Porque en el sector salud de tanta tragedia, de tanto dolor, como que se vuelve natural y entonces naturalizamos el dolor, naturalizamos la persona que falleció, naturalizamos todo. Y entonces era volver a humanizarnos y volver a decir es que la vida es única y es que tenemos que valorar lo que tenemos. Y eso creo que es lo que yo he hecho todo el camino de mi vida ha sido de construcción. Yo no nací para destruir, ni a nadie ni nada. Yo nací para construir, nací con vocación de servicio. A veces me dicen, pero ¿por qué ayuda si fulanito no le ayudó? ¿Por qué hace si tal no hace por usted? Y yo digo, no, eso no, o sea, a mí me mueve ayudar, hacer, proponer, me mueven las causas, me mueve tener un país mejor, me mueve la paz, me mueve la convivencia pacífica. Yo creo que nada ni nadie nos puede dañar nuestro buen ánimo. A mí me preguntan, ¿cómo amaneció? Yo digo, optimista y llena de fe. Soy una mujer de fe, creo en Dios, creo que Dios nos da gracia, fortaleza, bienestar, misericordia. Y bueno, esa soy yo, esa soy yo. Gracias, doctora. Bueno, tenemos 3 inquietudes de los asistentes a este en vivo. Entonces, Holman Bonilla pregunta, ¿cómo se consolidaría el papel productivo de los psicólogos dentro del proyecto de ley, ya que las instituciones no consideran talento humano y la falta de empleo de los psicólogos es significativa en el país? Sí, la ley es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos colocando es casi de alguna manera la obligatoriedad de la atención. Cuando yo obligo a atender independiente del estrato socioeconómico de las personas, pues evidentemente la demanda se va a aumentar, por tanto la necesidad de psicólogos también va a aumentar. Psicólogos clínicos especialmente, psicólogos de atención primaria en salud. Entonces, el talento humano también está tenido en cuenta dentro de esta ley de salud mental, porque tenemos que poner como prioridad. ¿Qué pasó con la ley 100? Que se transformó en salud pública y se dejó como allá, como en un segundo escenario. Aquí lo estamos colocando en el primer orden. Por tanto, la demanda aumenta en necesidades de servicios, la demanda en talento humano también aumenta. Bueno, la segunda pregunta de Gracie Agreda, ella es desde Pasto. Doctora Olga Lucía, ¿cuál sería el porcentaje en cifras destinado para la salud mental en Colombia? Y si sería en general o para algunas regiones. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Nosotros estamos proponiendo que dentro del 100% de recursos que hay destinados en salud pública, que hay un porcentaje para salud mental, dejen un porcentaje específico en salud mental. Es decir, que yo sepa y que dentro de la UPC sepamos cuánto corresponde para la salud mental. Hoy no sabemos, porque hoy está ahí mezclado.
nosotros efectivamente lo que estamos pidiendo es lo que está pidiendo Grace, que establezcamos un porcentaje específico para salud mental. Nosotros estamos colocando que se debe establecer un porcentaje, no hemos definido un porcentaje, un número, pero vamos a llegar a un acuerdo tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Hacienda para que quede un porcentaje específico para salud mental y sepamos exactamente cuáles son esos recursos que se le deben destinar a la salud mental. Bueno, y la última pregunta de Diana Camila Dávila. El trabajo con los animalitos ayuda a la responsabilidad. Es difícil, pero sí es importante incidir y el amor creo que es lo que hace que los habitantes de calle y aquellos drogodependientes busquen un cambio desde la responsabilidad. Bueno, es más como una afirmación que tiene que ver con el trabajo de habitantes de calle. Sí, los habitantes de calle, miren, yo creo que nosotros hemos actuado mal con las políticas de habitabilidad en calle, porque hay unas causas, hay muchos estudios que establecen cuáles son las causas para que una persona termine en calle. Una de ellas es el maltrato y el abuso en casa. Hay personas que son maltratadas, abusadas sexualmente, y terminan volándose de la casa y terminan en la calle. Muchas de ellas no llegan siendo adictos, se vuelven adictos en la calle. Hay otras personas que tienen dificultades consigo mismo, con su familia, empiezan tomando alcohol, luego amplían a otras sustancias y el consumo de sustancias psicoactivas los termina llevando a la calle. Hay personas que por situaciones económicas no consiguen empleo, no tienen ninguna posibilidad, llegaron de otras ciudades a Bogotá, por ejemplo, o llegan a alguna ciudad capital en busca de oportunidades, no son adictos a nada y llegan a la calle. Y hay personas que en la calle viven y no son adictos, pero la gran mayoría son adictos y adictos o al alcohol o a las sustancias psicoactivas o al juego o al sexo. Hay muchos tipos de adicciones. Entonces, el tema de habitabilidad en calle se tiene que trabajar desde las causas. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar el efecto, es decir, a los que ya están en la calle, ¿qué hacemos con los de la calle? Tenemos centros de atención, centros de protección, día, noche, pero las causas nos falta trabajar en las causas. Una pregunta, doctora Olga Lucía. Sí. Y es la siguiente. Aquí en nuestro país, pues es conocido que nosotros no tenemos una cultura, digamos, de lo que es el comportamiento humano, la psicología y la salud mental. Creo que uno de los factores que genera que haya, digamos, dificultades en el posicionamiento de la salud mental es precisamente ese desconocimiento y esos mitos que aún quedan sobre qué es salud mental, sobre qué es comportamiento humano, sobre qué es psicología fundamentalmente, porque creemos y estamos convencidos que la psicología es la primera línea de la salud mental, sin desconocer obviamente la integralidad y lo que implica para muchas disciplinas que también están y que son muy importantes para posicionar la salud mental. Pero entonces la pregunta es, y es algo que me ha interesado muchísimo, y es que en la medida en que nosotros podamos fortalecer esa psicoeducación y ese trabajo de la cultura de la psicología y la salud mental expresada como un bienestar, como relaciones significativas, en un contexto donde nosotros los psicólogos, por ejemplo, siempre tenemos un trabajo transversal porque somos profesionales de la salud en cualquier contexto, independientemente de donde estemos, en el campo laboral, educativo, en el social, comunitario y a nivel general. Pues la pregunta es, ¿cómo vamos realmente a impactar en la población colombiana para que se cambie, digamos, esa cultura? Más allá, digamos, de
la financiación, de el trabajo que se desarrolla articuladamente, pero realmente llegar a ese punto, al punto de poder cambiar la cultura de la psicología, el comportamiento humano y de la salud mental. Bueno, efectivamente se requiere educación. Y educación no solamente en el sistema educativo, sino también en la casa, en la forma como comprendes y haces conciencia de tu salud, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de salud, casi siempre nos referimos a la salud física y resulta que la salud integral es física y mental. Y le hemos dado una valoración le hemos dado una valoración superior a la salud física porque es lo que vemos. Eso es como cuando usted en políticas públicas dice yo hago un puente y entonces la gente ve el puente y dice, ah, hizo el puente. Pero cuando usted entrega alimentación a la gente que no tiene que comer, la gente dice, no, se gastó la plata, botó la plata. ¿En qué invirtió? No ven el puente. Lo mismo pasa con la salud mental. Entonces, se ha priorizado la salud física porque es lo que tú ves, pero resulta que lo que te mantiene a ti en órbita, conectado con la vida, conectado con el mundo, es tu salud mental. Y de tu salud mental también depende tu salud física. Pero solamente cuando haces conciencia de que tu salud mental, de tu salud mental depende en realidad tu mayor bienestar, tu salud física y tu vida y tu relacionamiento y tu forma de progresar, es cuando entiendes que es prioritario. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Entonces, primero es transformar eso, entender qué es salud integral y comprender que de tu salud mental depende el resto. No al contrario, no es que de tu salud física dependa el resto, no, de tu salud mental depende el resto. Y que si tienes una buena salud mental, puedes progresar, cumplir tus propósitos de vida y tus propósitos de país, de causas, de lo que te mueve, de lo que te motiva. Eso es lo primero, es cambiar ese chip. Lo segundo, en el sistema educativo, es una cátedra que hay que dictar. Es un tema de cambio de comportamiento. El otro día alguien decía, nos falta una cátedra para manejo de emociones. No, son herramientas para la vida y las herramientas para la vida se aprenden todos los días, todos los días. Entonces, ¿qué nos garantiza que tengamos una construcción y una educación en salud mental? Pues que los docentes estén preparados, que los padres de familia estemos preparados, que los estudiantes también reciban esas herramientas para la vida es que las herramientas para la vida se pueden aprender incluso en diferentes cátedras. De la forma como me relaciono con el profesor, cómo el profesor se relaciona con los alumnos, cómo me trata el profesor, cómo exijo el comportamiento dentro del salón de clase, en el recreo. Es decir, es un tema de herramientas en el transcurso de la vida. Es más, yo he venido diciendo siempre que ese refrán del loro viejo no aprende a hablar, hay que eliminarlo, y yo lo he venido eliminando en todos los escenarios donde estoy, y de hecho se lo digo a la gente que ha trabajado conmigo, porque hay personas que llegan a una edad adulta y dicen, yo soy así, ya no me cambia, ya no, así soy. Y resulta que no, yo puedo aprender en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida puedo cambiar, transformarme, porque depende de mí, porque si yo me lo propongo, si hago conciencia de que eso es lo que me hace mejor, lo voy a hacer. Entonces, son múltiples factores y bueno, y nos queda una tarea muy grande, muy difícil que construir, pero no imposible. Y lo que nos tiene que motivar es que ya empezamos, es que hemos dado pasos, es que tenemos caminos. Y lo que tenemos es que seguir juntos recorriendo esos caminos. Muchas gracias, doctora. De parte del movimiento estamos siempre atentos para estar articulados y trabajar siempre en ese objetivo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Gloria, Andrés, Eduard, César, de verdad a todo el movimiento
político Salud Mental para Todos. De verdad, gracias. Valoro mucho este espacio. Para mí es de enorme satisfacción hablar de salud mental, invitar y motivar a que hablemos de salud mental, a que no nos dé pena hablar de salud mental, a ver la necesidad de que tengamos una buena salud mental para poder vivir en paz, para poder valorarnos, valorar a los otros, para poder reconocernos y reconocer a los otros. Un abrazo fraterno, solidario y mil gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu disposición, por toda esa contribución, por toda la buena energía que nos has proporcionado. Y esto es como una batería que nos inyecta mucha energía para continuar en nuestra labor. ¿Verdad, colega Andrés? Gracias por el entusiasmo, gracias por el entusiasmo, gracias por la inspiración. De verdad que me sorprende mucho que haya un político así de comprometido con la salud mental y lo agradezco mucho en nombre del movimiento. Y llevamos ya más de un año interactuando desde allá, desde el Congreso, en las primeras reuniones que tuvimos. Yo he sido más bien un poco oposicionista a veces a los políticos, pero su merced me ha mostrado otra cara y eso me llena de esperanza, otra emoción positiva. Entonces, de verdad, cuente con este movimiento para seguir impulsando la salud mental en Colombia, y nos alegra mucho que hayan congresistas que se pongan la camiseta. Nos alegra mucho que en medio de toda esa agenda legislativa le saquen tiempo a construir esta cultura y que entiendan la importancia de involucrar sobre todo a la sociedad civil, a las organizaciones. Entonces, motivo de gratitud y de inspiración para nosotros, doctora Olga Lucía. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias de verdad por muchas gracias, doctora. Y yo Andrés era de los escépticos conmigo y decía, no, yo no creo. Yo hago política distinto y de verdad que le decía hoy a Andrés, yo honro mi palabra, y cuando uno honra la palabra, le cuesta, hay personas que les gusta que uno les diga mentiras, ¿no? En política. Y por eso hacer política como yo hago política es más difícil. Es más difícil, porque cuando tú honras tu palabra, pues tienes que decir no a veces, ¿no? Y tienes que mostrar lo que se puede y lo que no se puede, y hay personas que no les gusta. Entonces, aquí yo hago política de conciencia, política de convicción, política de transformación, porque estamos juntos para transformar. Y gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, doctora. Feliz noche. Seguimos en conexión. Gracias, doctora. Bueno, en contacto. Buenas noches, doctora. Ok, ya se fue. Listo, compañeros. Estuvo muy interesante el ejercicio. No sé si quieren hacer alguna reflexión final de todo lo que nos comentó la doctora Olga Lucía. ¿Qué se hizo el compañero Edward? Me estaba diciendo que tiene una señal muy mala. Está muy precaria, ¿no? Sí, entonces pues él había decidido que como ya quedaba muy poco tiempo, mejor su presentación la hacía en otro momento. Y además que tiene muy mala señal, pues de hecho ahorita se desconectó y no ha vuelto a conectarse. Me dice que tiene problemas de conectividad. Excusarme con ustedes que no pude... Excusarme con ustedes que no pude llegar antes, tuve problemas ahí con el tráfico, pero lo que escuché, pues escucho una persona demasiado comprometida y es una representante que tiene claridad conceptual frente al tema, que me parece importante desde una formación que pues directamente no es, entiendo yo, no es desde la psicología, pero pues con toda la experiencia que tiene, una buena formación conceptual y un muy buen trabajo que creo que, o sea, lo hace con mucha pasión. Sí. Por eso Sigue, Gloria, sigue. Por eso yo le hacía la pregunta como más, tratando de conocer un poquito más como persona. Pues porque desconocía qué tipo de profesional motivacional, era. yo también quise Sí, pero miren, es interesante, una ingeniera industrial que ha trabajado mucho en la parte, digamos, de salud. Entonces, muy comprometida. Y nuestros teleaudientes, porque estamos todavía en el en vivo,
Sí. pueden dar su apreciación respecto a la representante a la Cámara por el Partido Verde y lo que ella decía en relación a Andrés. Y no, Andrés es, digamos que es una apreciación de lo que nos pasa a muchos, ¿no? El escepticismo en la parte política ya por toda la trayectoria que hemos tenido que vivir en este país. Es difícil confiar en esa figura del político, en este sistema que estamos y encontrar uno en el camino gente que verdaderamente lidere estas causas de la salud mental y se ponga la camiseta, porque es que hay muchos que dicen, sí, que la salud mental es importante, bla, 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 pero no ejecutan iniciativas que realmente tengan que ver con el tema. Entonces, ella nos ha demostrado, porque aquí nosotros no le estamos haciendo publicidad política pagada, sino que estamos reconociendo su contribución a la visibilización del tema de la salud mental. Puede hacer que ese proyecto de ley tenga algunas cosas que de pronto no estemos de acuerdo con ellas o algún sector del gremio de la psicología de pronto no lo valida 100%, pero me parece que el hecho de que se esté haciendo ese proceso y que haya sido un proyecto de ley construido con la sociedad civil, inclusive nosotros participamos ahí, eso ya le da una legitimidad y ya nos permite tejer ese vínculo de confianza con ese estamento, ¿no? Con un político, con un congresista que también entiende que la política se hace con los gremios y se hace con la sociedad civil y entonces eso es positivo y eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo porque como dice aquí para darle la palabra al compañero, al César lo que es del César. Adelante, César. Eso estaba pensando, porque es un proyecto que integra cualquier cantidad de, digamos, de sectores, ¿no? Entonces, me parece que la tarea que ella se ha propuesto, pues, o sea, es muy valorable. Parece una congresista que realmente trabaja y sí, o sea, se ven por lo menos los resultados. Y hace pedagogía. Sí, Ese canal es que correcto, tiene claro. en el Congreso, el canal el programa de Activamente, ella está hablando todo el tiempo de ese tema Sí, está y muy es empoderada. una política que hace una política de causas, ¿no? De causas, en este caso la causa de la salud mental y pues estábamos en mora de que apareciera un político que se apersonara de la causa. ¿Qué dice Holman? Dice seguir y rodear a Olga Lucía en el Congreso, las sesiones y apoyar toda esta inversión tan importante para una nación como la nuestra. Listo, compañeros. No sé si de pronto alguno ahí en la audiencia quiere decir algo, si no, pues podríamos cerrar. Una horita se nos fue larguita ahí. Yo decía, sí. ¿Será que sí vamos a alcanzar a hablar con la doctora o está de afán o qué sé yo? Pero lo hicimos bien, estuvo bien el ejercicio. Gracie, dice Gracie. Muchas gracias, doctora Olga, por permitirnos estos espacios de participación. Eso es. Ahí vamos conectados. Lo mismo, María SOS Colombia. Colegas, gracias, Andrés, César, Gloria y demás del gremio. Bueno, queridos entonces televidentes, este ha sido nuestro capítulo final del noticiero de salud mental los días jueves. A partir del próximo martes 31 de octubre vamos a cambiar horario de jueves a martes, pero en el mismo horario, de 7 a 8 de la noche. Entonces, van a haber cambios. Sí. Esos cambios no se los vamos a decir todavía. Sin embargo, un adelantico para el próximo martes, tenemos un invitado también muy especial que logramos contactar en el Congreso el jueves pasado, que es el trabajador social, ya es que se me olvida el nombre, Carlos. Él se llama Carlos Jaimes, es un trabajador social, investigador en salud mental, quien hizo el documento que se les compartió en los grupos de todas las cifras estadísticas y de los factores que están incluidos en todo el tema del suicidio. Y el tema es específicamente prevención del suicidio. Y vamos a tener, como les digo, grandes cambios.
El primero, para que tengan en cuenta que a partir del próximo martes 31 vamos a tener en el horario de los días martes de 7 a 8 el noticiero de salud mental. Y los cambios los vamos a ir generando conforme se van generando los capítulos. ¿Cierto, colegas? Sí, así es, así es. Y también recordar que vamos a enfocar la comunicación principalmente, aunque estos noticieros los vamos a seguir grabando y los vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a compartir en nuestra fanpage, vamos a enfocarnos en la comunicación de nuestro grupo que tenemos, el grupo del movimiento psicopolítico, el grupo grande, que son más de 500 miembros. Entonces vamos a enfocarnos en ese grupo para poder comunicar directamente al grupo y generar una comunicación más cercana y posicionar el noticiero en la gente que queremos posicionarla, ¿sí? O sea, atender esa población que tenemos ahí en ese espacio. Esa sería como la otra novedad así general, Así además del horario, pues cambiamos de horario y cambiamos de canal. Exactamente, ya todo está listo. Cambio de canal. Y obviamente la dinámica del noticiero también vamos a buscar de que cada uno de nuestros teleaudientes y de los gremios y del gremio que conformamos el movimiento seamos más partícipes, más activos, porque tenemos que hacer análisis respecto a muchos temas. Sí, la vida diaria está llena de cosas, ¿cierto? Hablar, y expresarnos. Tenemos que expresarnos, pero expresarnos en la parte analítica, que es nuestro fuerte. Sí, exactamente. O sea, desde la psicología podemos decir mucho sobre la vida social y la vida cultural y queremos hacerle énfasis a eso, a fortalecernos, a ganar confianza, porque nosotros, además de ser psicólogos, pues somos unos pedagogos, somos comunicadores y queremos que también se motiven los colegas a participar de este espacio y a ser parte de los paneles de opinión que vamos a crear en las diferentes temáticas que vamos a abordar a partir del martes próximo. Ok, compañeros, aprovechemos unos tipsitos ahí de publicidad. Uno, estamos sacando adelante el proyecto Autoestima. Ahí nos estamos reuniendo los miércoles a las 7 de la noche con el proyecto Autoestima. Ahí se están configurando los grupos de estudio. Ya abrimos el proyecto Autoestima a un grupo público para que se vinculen al grupo, para que den a conocer el proyecto Autoestima. Estamos preparando, haciendo el camino para configurar y organizar el primer seminario de autoestima que estamos liderando. Entonces ahí vamos palabreando para ir creando esa realidad. Importante también que tengamos en cuenta que estamos ya listos para dar el paso a la construcción de la corporación como tal. Hoy estuvimos con César en la Cámara de Comercio recogiendo información. Ya los que quieran de verdad sumarse a la constitución, ser constituyentes de la corporación del movimiento psicopolítico, háganoslo saber, escriban, nos dicen, oye Andrés, yo también quiero estar entre los fundadores del movimiento a nivel legal, a nivel jurídico, entonces contamos con ustedes porque necesitamos un grupo de fundadores ya formal, o sea, hemos venido teniendo una relación, como diríamos, una unión libre, veníamos informal. con una unión libre, ¿sí? Y ahora queremos meterle derecho a esto, ¿no? El componente jurídico que hace que nos comprometamos más porque ya habrá unas responsabilidades colectivas y de mayor compromiso con el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, hoy con la representante de la Cámara, con todo esto que venimos haciendo, pues lo que les estamos mostrando es que este es un movimiento activo y está más vivo que nunca y estamos con toda la energía y toda la disposición a seguir consolidando y seguir dándole una buena fundamentación a esta iniciativa gremial y social también. Entonces, compañeros, les deseo un abrazo, que pasen una feliz noche. Bueno, Andrés y colegas, César, muchísimas gracias por todo. Entonces, nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias por todo. Y a toda la teleaudiencia, muchísimas gracias por los que nos están viendo, los que nos vieron y los que nos van a ver en diferido. Excelente noche y que descansen. Gracias a todos. Feliz noche.